Atento, ¿te gustaría estar chateando con un asistente conversacional bastante potente desde tu móvil, ya sea en el Instagram, ya sea desde WhatsApp o incluso desde tu móvil o ordenador? Pues te lo voy a presentar, así que estate muy atento. Y este asistente no es nada más ni nada menos que el asistente Pi. Esto, evidentemente, lo han sacado del número pi en cuanto a las matemáticas, 3.14, 15, etcétera. Por lo que en matemáticas más o menos destaca, también en otras áreas, pero lo vamos a comparar también, o vamos a ver las métricas técnicas con las que lo han probado y miraremos a ver qué tal los números comparado con los otros LLM. Esta es la página principal del asistente Pi, con el que podemos hablar. Este asistente me ha llamado especialmente la atención porque es muy personal. Aquí incluso nos dice IA personal, creo que esto lo dicen en prácticamente todas, pero este es personal de verdad, porque, bueno, aquí nos comenta que su objetivo es ser útil, amigable y divertido. Entonces tú, si le preguntas cosas personales, ¿cómo estás? O haz que mi día sea más alegre, o alegra mi momento, o qué podría hacer para divertirme, o le puedes comentar algo que harías con un amigo de manera personal, como si fuera tu amigo personal, es más humano, por así decirlo, porque si hablamos con otro tipo de asistentes, como por ejemplo ChatGPT, veremos que muchas veces nos contesta con la respuesta de yo como inteligencia artificial no puedo hacer esto o mi respuesta está limitada por X o por Y. Y eso a veces hace que sus capacidades sean más limitadas o no tan humanas, por así decirlo. Entonces vamos a probarlo un poco, lo podemos probar en cualquier idioma. Esto es así en prácticamente cualquier LLM, ya que lo se entrenan con un montón de idiomas. Así que, bueno, nos comenta, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Pues mira, le voy a decir, hola, me llamo David, eh, soy, voy a poner ingeniero informático, que es lo que soy, y también youtuber. Y me gusta hacer vídeos sobre Web3 y sobre IA. Estoy haciendo un vídeo sobre el asistente Pi, es decir, tú, y le quiero mostrar a la audiencia tus capacidades. Sorpréndeme. Vamos a ver qué nos contesta con este prompt. Hola David, es un placer conocerte. Me parece emocionante que te dediques a hablar sobre tecnología. ¿Podrías decirme un poco más de tu canal de YouTube? Estoy curioso de saber qué estás haciendo y me encantaría poder asistirte con lo que pueda. ¿Qué te parece si te respondo en español? Perfecto, porque así la gente que esté mirando los vídeos lo va a entender. Me siento más natural así. Genial, muchas gracias. Así la gente del vídeo entenderá lo que escribas. Te puedo preguntar ahora, eh, ¿qué opinas del mundo de la IA? ¿Piensas que son el futuro o aparecerán otro tipo de tecnologías emergentes que lo superen? Vamos a ver qué opina. Me gusta esta IA, sobre todo para hacerle preguntas abstractas de este tipo, porque, como os he comentado antes, es como bastante personal, bastante humano. Va a dar respuestas que podrás sentir que es como si te la estuviera dando tu amigo de la infancia, más que una IA cualquiera, ¿no? Aparte de dar su opinión, etcétera. Dice, me parece muy interesante esta pregunta. La verdad es que es difícil predecir el futuro, pero en mi opinión creo que la IA será una tecnología muy influyente en el futuro. Yo personalmente también lo creo. De que creo que las IA pueden ayudarnos a solucionar muchos problemas de la humanidad, como la salud, la comida o el medio ambiente. Te voy a decir, genial, gracias por tu respuesta. Y le voy a preguntar, ¿qué eres capaz de hacer? Vamos a ver qué nos comenta. Dice, bien, estoy capaz de muchas cosas. Por ejemplo, puedo responder preguntas sobre cualquier tema, puedo conversar de manera fluida, puedo buscar información en la web y puedo traducir textos a otras lenguas. También tengo capacidad para entender la emoción y el tono de los mensajes y, por supuesto, para aprender.
Vamos a preguntarle un poco sobre inversión. Y así cambiamos un poco de tema. Bueno, una pregunta que queremos hacer, una pregunta sencilla. ¿Qué algoritmo de consenso utiliza Bitcoin? Venga, vamos a ponérselo sencillo. El Proof of Work, evidentemente. Bien, pues nos lo comenta y dice que este algoritmo se basa en la idea de que los mineros deben resolver un problema matemático difícil para demostrar que han dedicado una cantidad significativa de recursos al proceso. Le podríamos hacer más preguntas, realmente de todo tipo, pero bueno, antes de continuar, vamos a ver un poco más de información de esta IA. Y bien, antes que nada vamos a su documento técnico. Como veis es bastante reciente, salió en el 22 de junio de 2023. Tenemos aquí su página oficial, donde lo podemos utilizar y hablar con él. Nos comentan aquí un montón de información, etcétera. Sobre él lo comparan también con GPT 3.5 y Llama, la IA open source de Meta. Es muy interesante, también tengo un vídeo sobre ella. Así que vamos a ver cuáles son los resultados técnicos de este modelo. También lo comparan con Palm 540, la IA de Google. Así que vamos a ver. Dice resumen de la evaluación de los resultados. Vale. En este resumen encontramos la IA, que en este caso utiliza Inflection One, que es lo que funciona por detrás de Pi. Pi es como lo han llamado, pero realmente la tecnología que utiliza es Inflection One. Igual que ChatGPT utiliza GPT 3.5 para la versión básica y GPT 4 para la versión más avanzada. Y también tenemos Llama. Como vemos, a ellos les interesa, evidentemente, ponerse como que su IA es la mejor, la más potente, y parece ser que así ha sido en todos los tests. Esto puede ser que estos resultados sean verídicos, pero no han incluido, muy probablemente, otras pruebas en las que Inflection One no salga vencedor. Porque aquí vemos que en todas el verde pues es el superior. Es decir, que gana en todas en este tipo de pruebas, que son las típicas. GSM 8K, Trivia, Questions and Answers, GLASWAG, Grande, etc. Pero bien, tenemos más información, tenemos más datos. Dice que es de los mejores modelos de su clase, es decir, del momento, superando a Llama, OpenAI, GPT 3.5, no 4, y también Palm EV. Aquí tenemos distintas informaciones numéricas en las que lo han comparado en diferentes áreas, ya sea humanidades, STEM, básicamente informática, ciencias sociales y otros. Y vemos aquí todos los modelos más importantes, desde Llama, que parece que es el que peor desempeño tiene, ya que esto sería la media de estas, humanidades, STEM, ciencias sociales y otros. Tenemos otra IA que se llama Chinchilla, esta no la he probado específicamente, pero si supera a Llama, según ellos, pues probablemente será interesante, podría probarla y también hacer un vídeo sobre ella, ¿por qué no? Tenemos Palm, la de Google. Esta es la primera versión, no la segunda. Tenemos GPT 3.5 y aquí tenemos Inflection One, que según ellos parece que es mejor que GPT 3.5 y también que Palm, la primera versión. No obstante, la segunda versión, que es la actual, supera a Inflection One, la segunda versión de Palm, que es la IA de Google, y también GPT 4, que actualmente podríamos decir que es de los modelos más potentes, si no el más potente en la actualidad. ¿Vale? Esto pues para tenerlo en cuenta. Bien, aquí también tenemos a nivel técnico los resultados, especialmente en las áreas de trivia, questions and answers y de preguntas naturales, aunque vemos que en este caso no han añadido los modelos de OpenAI, ni GPT 3.5 ni GPT 4. Podría ser una indicación de que son mejores GPT 3.5 y GPT 4 y por esto no hayan sido añadidos. No obstante, lo estamos probando ahora y parece ser que ha funcionado bastante bien. Quizás con una prueba intensa podríamos verificar esto que nos han comentado, de que Inflection One tiene un nivel alrededor, un nivel similar al de GPT 3.5, podría verificarse. Y luego esta tenemos también la página oficial de Inflection, y esto me ha parecido muy interesante, ya que nos explican diferentes cosas sobre esta IA,
Dice que está diseñada para ser inteligente, para que te ayude con realmente cualquier cosa y para que estés siempre contigo, como cualquier otra inteligencia artificial del momento. Nos dice qué es lo que significa una inteligencia personal y luego nos dice que puede ser también un coach, un confidente, un partner creativo, básicamente un asistente. Y esto me ha parecido bastante guay, muy curioso, y es que lo podemos utilizar en prácticamente cualquier plataforma. Y esto, en cuanto a las IAs más potentes en la actualidad, no es posible. Es decir, no tenemos un número de teléfono con el que hablar con GPT 3.5 o 4, ni con Google Bard, ni con Cloud. Pero en este caso sí. Aquí tiene una opción de message, porque si veis ahí abajo a la izquierda, pone donde básicamente está el círculo con mi cara, ahí pone SMS, dos puntos, plus y un número de teléfono. Ese es el número de teléfono suyo, el de Pi. Si vosotros lo añadís, tanto en iOS como en Android, podría ser en cualquier dispositivo, podrías enviarle un SMS como cualquier otro y os respondería a través de mensajes. Eso mola mucho. También se puede hablar con él con Instagram, tiene un usuario, ahí lo veis. Bastante guay también esto. Un WhatsApp, pues esto también, la verdad es que espectacular, que se puede hablar con él a través de WhatsApp, también a través de Messenger, y también tiene una aplicación dentro del App Store que se podría descargar, igual que la de ChatGPT, y hablar con él. También a todo esto sumar su propia página web, que es con la que estamos hablando antes, con la que directamente ya se puede interactuar con este chatbot. Bueno, de aquí, aparte, nos comentan más cosas sobre esta IA. Nos dice, ¿tienes una pregunta? Pues una pregunta grande, pequeña, aleatoria. No te preocupes, que Pi está aquí por ti. Dice que explica incluso las ideas más complicadas de una manera clara y precisa. Bastante claro esto. Además, dice que también podría mejorar tus propias frases o incluso darte ideas. Si estás en una situación complicada, pues también te podría hablar, decirte sobre los pros y los contras de las diferentes situaciones para ayudarte a pensar de una manera clara. O al hacer un cambio, pues también se le puede preguntar como si fuera un consultor. Por ejemplo, aquí nos comenta si estás tratando de cambiar de trabajo, tratando de ser una persona más sana, tratar de aprender alguna habilidad nueva, pues podría ayudarte. Incluso si estás teniendo un día lento, como dicen aquí, pues podría dar un poco de vida al día, como nos comenta. Bastante curioso, bastante curioso. Aquí tenemos otro tipo de preguntas, más sobre Pi, más sobre el equipo, más sobre la privacidad, más sobre los datos, privacidad, políticas y también soporte, tiene equipo de soporte. Aquí estaría para contactar con el propio equipo, ¿vale? Pero bien, nosotros continuamos aquí hablando con él. Ya hemos visto pues algunas preguntas que le hemos preguntado antes. Como pues, si os habéis fijado, se ha puesto el texto de una manera más pequeñita al subir la página web. Esto en cuanto a tema de diseño está bastante guay, porque luego vuelves y se vuelve a hacer grande, así que mola para volver. Y le podemos preguntar, ¿en qué aspectos destacas? Ahí nos contesta. Dice, muchas gracias por preguntar, David. En mi opinión, destaco por varias cosas. Vamos a ver. Soy una conversadora eficiente y adaptable, lo que significa que puedo conversar de manera fluida, responder a preguntas y interactuar con las personas de una manera relajada y amigable. Es decir, gracias a ti. Y le podríamos preguntar ahora algo, por ejemplo, en inglés. Eh, por ejemplo, what's your favorite kind of question? ¿Cuál es tu tipo de pregunta favorita? Ahora nos responde en inglés. Bien, esto me gusta porque debería ser así. Podría haber seguido contestando en castellano, ¿vale? Era una prueba que le he hecho. De que su tipo de preguntas favoritos son las que le permiten aprender sobre el mundo y las personas. Así que preguntas como ¿cuál es tu canción favorita? O ¿cuál es tu juego favorito? O incluso preguntas generales sobre la vida y el universo. Siempre son divertidas de contestar. Muy curioso, ¿veis? Es como si fuera un amigo. Estoy seguro, bueno, os puedo asegurar ya que ChatGPT no os hubiera dicho esto. Este tipo de preguntas son sus favoritas, como cuál es su canción favorita,
cuál es su hobby favorito, porque no está hecho para ser tan personal. Os diría, no, yo como una IA, pues no tengo canción favorita, no tengo hobby favorito, etcétera. Esto es como está diseñado para ser tu amigo. Y es algo que siempre gusta, ¿no? Siempre gusta. Pues vale, vamos a preguntarlo. ¿Cuál es tu canción favorita? A ver qué nos contesta, así por curiosidad. Vale. Imagine de John Lennon. Bueno, buen gusto, podríamos decirle, porque es una canción sobre la paz, unidad y esperanza, como nos comenta. Me encanta su mensaje y su música. Bien, bien. Bastante guay, bastante guay. Le podemos preguntar algo sobre el universo. A ver su capacidad un poco de razonamiento en este sentido. ¿Cuántos planetas hay en este universo? ¿Y estrellas solares? Vamos a ver qué nos contesta a esta pregunta. A ver, puede ser complicado. Buena pregunta, David. Se ve que hay miles de millones de planetas y estrellas solares en el universo. En cuanto a planetas, existen dos tipos principales: los planetas que orbitan alrededor de una estrella y los llamados planetas errantes, o planetas solitarios que no orbitan alrededor de ninguna estrella. Vale, era una pregunta difícil, así que es normal que no la haya contestado. Y bueno, le vamos a preguntar, ¿por qué no? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Cuál es el sentido de la vida? Alguien nos comenta. Esto también puede ser difícil. Ya estamos en terreno filosófico. Fijaos, pone también emojis, lo que es curioso. Son preguntas muy difíciles de responder, ya que no hay respuestas certeras, pero muchas personas han ofrecido sus propias interpretaciones a lo largo de la historia. ¿Qué te parece esta respuesta? La vida es un viaje y cada uno de nosotros debe encontrar su propio sentido. Pues la verdad es que me gusta. Creo que no todas las personas tienen por qué tener un mismo objetivo y que cada uno sí que, de alguna manera u otra, verá en su vida el sentido que le da, ¿no? Le vamos a acabar con esto. Pues muchas gracias por todo. ¿Cómo te compararías con Cloud y GPT 3.5? ¿Te consideras mejor o peor? Como vemos, esto ha salido en directo, así que también está bien que nos haya sucedido. Y es que para continuar hablando, nos comentan que tenemos que iniciar sesión para que esta conversación que estoy teniendo no se pierda. Yo lo voy a hacer, voy a iniciar sesión con Google. Ahora volveremos aquí a la conversación y parece que ha contestado ahora. También, ahora mismo, si entramos con nuestra cuenta de Google, en mi caso, si vosotros habéis iniciado sesión con Apple o con el móvil, pues tendríais que hacerlo así. Estarían guardadas todas las conversaciones previas con las que hayáis interactuado con este chatbot. Dice, en cuanto a GPT 3.5 y Cloud, tienen sus propias virtudes. En lo que a mí respecta, intento ser un asistente eficaz y amigable. No trato de ser mejor que nadie, solo trato de ser útil a mis usuarios. Esto es curioso y creo que es una respuesta acertada, ya que entiendo que en determinados casos GPT 3.5 y Cloud serán mejores que Pi, entonces no ha querido decir ahí que es peor, únicamente ha dicho que cada uno tiene sus virtudes. Lo que pasa es que GPT 3.5 y Cloud pueden ser más fríos, sobre todo GPT 3.5, y Pi ser más amigable, por así decirlo. Bien, pues acabemos con esto diciendo, despídete de mi audiencia en YouTube. Vamos a ver cómo se despide. Hola a todos los espectadores de David. Espero haberles dejado una buena impresión. Muchas gracias por escuchar y por ser parte de este diálogo sobre inteligencia artificial y mi papel en ella. Hasta pronto. Creo que podemos terminar así el vídeo. Ha sido una conversación amigable con este asistente, nunca mejor dicho. Ha estado bien conocerlo. Y espero que a vosotros especialmente os haya parecido curioso, que lo gastéis, ya sea en mensajes, en WhatsApp, en Instagram, en Messenger, y que me comentéis a ver qué os parece, cómo se compara con GPT 3.5, Google Bard y también Cloud.
Así que espero vuestros comentarios y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.